¿Qué hubo? ¿Cómo van, Denita Huérfano? Hoy es un día muy importante para nuestro programa, ¿sí o no? Sí, señor. Muy. Celebramos nuestro cine. La película colombiana Pájaros de Verano, que en inglés se llama Birds of Passage, llega esta semana a salas de cine de Nueva York y Los Ángeles. Y más adelante tendrá distribución en otros mercados de los Estados Unidos. La producción fue codirigida por Cristina Gallego y Ciro Guerra, quienes ya habían hecho equipo en El Abrazo de la Serpiente, nominada al Oscar en el 2016 como Mejor Película Extranjera. Nos lleva a los años de la bonanza marimbera, una época de derroche y violencia en la que Colombia comenzó a traficar marihuana. Rapayet y su familia, indígenas de la zona de La Guajira, se ven involucrados en una guerra por el control del negocio que termina destruyendo sus vidas y su cultura. En las oficinas de Cinetic, la compañía de distribución especializada en producciones independientes, hablé con la realizadora. Vean. La marihuana, las felicidades. Cristina, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Qué alegría que las audiencias en los Estados Unidos van a poder ver la película en teatros. Gracias a The Orchard, ¿cómo lograron ustedes la distribución? Ellos estuvieron muy contentos, apenas vieron la película, la tomaron en el Festival de Cannes. Desde pues, que la película fue estrenada, lo lindo es que ha tenido un recibimiento bien bonito de las audiencias, del mercado, y ellos desde el primer momento se mostraron súper entusiastas y quisieron hacer la distribución de la película. Inclusive pues tuvimos un tiempo ahí como de negociaciones porque Netflix la quería también, pero para nosotros privilegiar la película en su mercado teatrical, pues creemos que fue hecha para eso, para que es una experiencia inmersiva para el espectador, que claro, uno ya luego la podrá ver más adelante en otras plataformas, pero poder verla en cine. Hicimos un sonido que era 7.1 Atmos, en algunos casos lo van a poder ver así. Entonces es una experiencia de un viaje para el espectador también, y creo que pues por lo menos la gente que la ve en una y en otra, cuando la ve en cine es como, así como me decías tú ahora, o sea, salí devastado. Exacto. Porque era, o sea, como que nos gusta hacer las películas pensando en el espectador sentado en la oscuridad de la sala de cine. Y pues este cuento fue hecho para ser visto de esa manera. Y es lindo que podamos salir en teatros en Estados Unidos. Empieza esta semana. Aquí en Nueva York. En Nueva York. Luego en Los Ángeles. Va a Los Ángeles, pero tiene un circuito de por lo menos 70 ciudades alrededor de Estados Unidos. Hay una página en la que se puede buscar la programación en la ciudad en la que estén para ver en qué momento se puede ver en su ciudad. Tu música, tu música. Qué importante y qué bueno que la película pueda ser vista además como ustedes quieren. Y aquí esto abres tú un tema que es muy actual, y es el tema de distribución también en Netflix, que se ha convertido como en una forma de llegarle a personas en todas partes del mundo. Pero ustedes han decidido, y me lo acabas de decir, ser muy puristas y muy fieles a la visión original de la película, ¿no? Esa es la razón por la cual empezamos en teatros y en salas. Yo creo que las plataformas tienen una gran penetración, pero hay cosas que son más grandes con las películas. O sea, tienen una penetración muy grande, pero por ejemplo el hecho de que no pase por festivales, el hecho de que no se haga prensa de una película, de que no se discuta. Parte del proceso de las películas es digerirlas, hablar de ellas, y en la gran mayoría de los casos cuando las películas entran directamente a una plataforma, pues casi que se pierden adentro, entonces uno no sabe cómo buscarlas, o ni siquiera sabe que existen, ¿no? Porque estas plataformas obviamente privilegian su producción propia, o ciertas películas que son tomadas como originales, pero
mucho cine que entra a estas plataformas básicamente desaparece del mercado. Entonces es como que nosotros tuvimos esa reflexión justamente y para nosotros lo importante de las películas es que lleguen a la gente, pero que la gente las comente, porque es que estamos retomando parte de nuestra cultura, pero de nuestra historia. De nuestra historia, sí. Es una película que tiene que ser hablada, que tiene que ser comentada, que tiene que ser debatida, y esa es la manera en la que pues, a nosotros nos parece que la película tiene vida. A mí me parece súper interesante también ver la dimensión de la película cuando participa en festivales, adquiere la dimensión de arte, de cinearte. Pero cuando pasa a los teatros, deja de pertenecer a esos círculos y nos pertenece a todos. Es como un proceso mucho más democrático de la película y es necesario que todos tengamos acceso a ella. ¿Para ti eso es más importante que los festivales y que la vean como una obra de arte? Sí, o sea, yo nunca, a mí el cine que se cierra a sí mismo no me interesa. O sea, el cine hecho para círculos y para nichos y para ser visto solamente en festivales no es el que a mí me interesa. A mí me interesa llegar a los públicos y poder hacer que su mirada también se abra, se transforme. Yo soy muy amante del cine y creo que el cine no tiene por qué restringirse a sí mismo. Entonces, el hecho de que la película llegue efectivamente a una distribución, llegue a los mercados, creo que es la razón de ser de las películas que hacemos. Yo desde el comienzo de mi carrera he sido también como... pues Ciro y yo hemos sido como muy ambiciosos también en los pasos y en los pasos que damos, siempre intentando hacer no solamente películas más complejas, más complicadas, sino intentando llegar a más personas, pero también teniendo una visión, pensando que el cine no tiene que ser o autoral o comercial, pensando que podemos combinar las miradas, pensando que a través de las estructuras cinematográficas puedes contar tus historias, tus cuentos, puedes reconectarte con la identidad, porque es el poder que tiene lo cinematográfico. Y eso lo hicieron con El Abrazo porque yo sé que hubo unas proyecciones especiales en lugares donde generalmente las personas no tienen la oportunidad de ver una película y segundo, ver una película de este tipo. Entonces, eso también está pasando con este film, ¿no? Sí. Nosotros, por ejemplo, en Colombia tenemos hicimos toda la proyección comercial y también nos ha interesado hacer unas proyecciones muy cercanas a las comunidades indígenas, sabiendo obviamente que allá no hay salas de cine, no hay salas de nada de esto, pero tratando de llevarlo a través de sus proyecciones privadas a ciertas comunidades, y eso nos ha gustado. La distribuidora en México ha hecho una cosa súper bonita, y es que la película abrió en varias salas en México, pero también hizo como una distribución por demanda. Entonces les decía, allá en las comunidades y en los lugares donde quieran ver la película, contáctense con nosotros para que encontremos la manera de llevarla. Y hay varias comunidades indígenas que pidieron verla. Y hay una cosa que no, pues a eso no lo tenemos ni contemplado ni nada, pero a medida que nos hemos ido acercando a estos grupos indígenas nos damos cuenta que ellos sí que están conectados. Es decir, cuando la película se estrenó en Nueva Zelanda, los maoríes estaban conectados con los wayuu, y aquí en los wayuu me decían, hey, la película se vio allá, los maoríes están felices, quieren llevarlas por sus comunidades, resguardos, no sé qué, cómo hacen para tomarla. Lo mismo ahora que se estrena acá, me están preguntando de las comunidades del Paso, de Santa Fe, de lugares donde hay una presencia indígena fuerte, para que no... la distribución también pueda llegar a esos lugares, y eso creo que es una cosa súper bonita. Me encanta esto que hacen los realizadores de estas dos mega películas que son increíblemente buenas, y es que no solamente las han presentado en festivales y en salas de cine a nivel comercial, sino que también las han compartido con grupos de personas en lugares que no es normal o pues
donde geográficamente o socialmente no es asequible el cine muchas veces. Ellos han roto todas esas barreras, Dianita, y han hecho de sus experiencias, porque estas películas no son simplemente como piezas cinematográficas, son como unas obras de arte que lo afectan a uno de una manera increíble. Entonces, ellos le han llevado esa experiencia a muchas personas y eso es fenomenal. ¿Tú qué opinas de todo esto? No, me encanta que sea una ventana para mostrar lo que realmente es nuestra cultura, nuestras raíces, y que exista esa posibilidad de llevarlo por el mundo, pues es maravilloso porque pues podemos transmitir cultura. La habilidad narrativa es una cosa majestuosa. Y hay imágenes, yo le decía a ella, hay imágenes de esta película, en especial una de un baile típico que se va a quedar en mi cabeza como en ese reel que uno tiene, en ese clip que uno tiene de las mejores escenas o las más visualmente impactantes en su historia cinematográfica. De esta película hay una de esas, porque es bellísima. Vamos a hacer una pausa y seguimos con más de esta entrevista, que es fabulosa, de una película fabulosa. Y no digo que la entrevista es fabulosa porque la está haciendo yo, no, es porque la película lo es y esta mujer también lo es. Ya volvemos. Holero, Tarapoja y su chico. Aquí hay más de mi entrevista con Cristina Gallego, codirectora de la gran película Pájaros de Verano. Esta fue la apuesta colombiana al premio Oscar, estuvo prenominada, no alcanzó a llegar, pero ¿saben qué? No importa, es una película espectacular que todo el mundo debe ver. Vean. Pajaresu Puyurion. Hoy cuchita ya, yo voy na gringo gan. Cuando yo fui a la película, y tú lo dijiste, yo salí muy afectado. Y una de las cosas que yo pensaba era, es impresionante, estamos tan saturados de la misma historia del tráfico de drogas y Colombia. Y ustedes decidieron abordarlo desde otro punto que no se había visto. Y es con mucho corazón, con mucha responsabilidad y con mucho respeto además. Eso exige demasiado. Y yo quiero saber ustedes cómo se sienten con respecto a el hecho de que pudieron contar esta historia desde esa perspectiva específica. Pues creo que uno cuando empieza un proyecto se traza como líneas, nortes, derroteros, o sea, como cuál es el espíritu de esta película, y era un espíritu que justamente no desconocía todo lo que se había hecho sobre el narcotráfico y además la indolencia también sobre el tema. Creo que más preocupados que sobre la representación que se hubiera hecho desde afuera. Lo que a uno más le preocupa es que nosotros estamos contando la misma historia de la misma manera, de una manera superficial, de una manera que glorifica al narcotraficante, de una manera que hace glamoroso el mundo de la mafia, de una manera que realmente cuando haces cine y cuando haces televisión también deberías tener, para nosotros es un tema también un poco de responsabilidad, ¿ves? O sea, esto penetra en las mentes de la gente y el mundo se construye a partir de eso, y los imaginarios y las sociedades se construyen a partir de los medios de comunicación, son un poder grandísimo. Entonces, pues eso hizo que nosotros nos preguntáramos sobre la incomodidad que sentíamos, también sobre como que lo poco que hablaba de nosotros y de lo que sentimos que representa para nosotros, que es como esta gran tragedia, y quisimos hacer una película en la que pudiera haber mucha empatía con los personajes. Esa empatía que uno conoce en las grandes películas de gángsters. O sea, para mí El Padrino es una película de familia y de rompimiento de la familia, y entonces, o sea, nosotros queríamos hacer una película en la que las relaciones familiares fueran el centro, y entonces para hacer eso pues tienes que construir el amor y el código de tradición y todas esas cosas para poder romperlo. Entonces, o sea, por eso, por ejemplo, en la película la relación de Rafa con su amigo, con Moisés, es profunda, es entrañable, o sea, ellos son realmente hermanos, aunque no sean hermanos, y el rompimiento de eso es el rompimiento también del personaje, ¿no? De todos de esos valores. Y es una cosa que también nos duele, porque la película hace que nosotros también adquiramos
que nos duela el país, que nos duela una situación, que nos duela lo que sufre una cultura. Y en esa medida la película, cuando le causa a uno eso, uno siente la patria, uno siente como el dolor de la cultura, uno siente como el dolor de las cosas que se están perdiendo, que se han perdido, que ya no van a volver. Y esa también es una función muy bonita y social del cine, ¿no? De tu cine. Sí, es una... O sea, el cine, es ahí cuando uno habla del poder del cine, de la capacidad que tiene para transportarte no solamente a lugares, a culturas, sino de transportarte a la profundidad del alma humana y de pensar que los idiomas, que las barreras, que las culturas solamente son barreras externas, pero la humanidad es la misma. ¿Qué tal, Dianita, como describe ella el poder del cine? Queda uno sí, como sí, ella realmente sabe lo que yo estoy sintiendo cuando veo la película. Sí, señor. Es maravillosa. Hay más, pero tenemos que ir a comerciales. Antes de esto, sin embargo, Dianita nos va a decir cómo nos comunicamos en Facebook, Twitter e Instagram. Dianita Huérfano, por favor. En Facebook estamos como Tenemos que Hablar, en Twitter, @hablarentt, y en Instagram Tenemos que Hablar. Si quieren escribir Alfonso Díaz, está en Twitter como Alfon X. Otro. Y en Instagram como Alfonso H. Díaz. Ya volvemos. Pura, no, swing. Bueno, ya saben, entonces, esta semana aquí en Nueva York y en Los Ángeles hay que ir a ver esta peliculaza Pájaros de Verano, y ya después más adelante les estaremos diciendo las fechas para los demás mercados de los Estados Unidos. Frescos, que la película va a llegar a donde ustedes estén. Bueno, aquí va la tercera parte de nuestra entrevista. Vean. Yo tengo que hacerte una pregunta. Ya hemos hablado de fondo, de forma, y es que cuando salimos de ver la película, mi productor y yo tuvimos una charla muy extensa acerca de la locación. Una de las locaciones, la construcción de esa casa en medio del desierto. ¿Cómo fue eso? Pues esta es la película más grandota que hayamos hecho. Obviamente cuando pues primero estuvimos buscando como una casa, una mansión, porque pues la referencia de estas mansiones existía, de estas grandes casas hechas en medio del desierto, hechas por diseñadores italianos que venían y hacían como un estilo rococó en medio del desierto y que nada pegaba con nada. Estuvimos buscando, pero pues lo que queda de la época son ruinas o cosas que se convirtieron en colegios. Y entonces pues nosotros sí queríamos manejar la idea de esta mansión en medio de la nada, pero también de este lugar que es casi como una cárcel para ellos, ¿no? Y de esa transformación de ellos de vivir en una ranchería, en un lugar tradicional donde todo parece que respira, donde todo tiene que ver también con los elementos naturales, a una mansión impuesta en el medio de la nada. Y entonces pues digo, nos mandamos a la construcción, era como estamos locos, pero vamos a hacerla, y la hicimos. Y lo más loco de todo eso es que nosotros estábamos trabajando en un desierto y ese desierto empezó a inundarse, y fue una cosa terrible porque era como ver que la película, todo el tiempo que la película estuvo amenazada por ser un gran fracaso. Y cuando nosotros estábamos construyendo los cimientos, todo ya, y el agua se iba acercando hasta que se inundó completamente y tuvimos que construir un dique, sacar el agua. O sea, esto fue como una gran obra de ingeniería para poder mantener el lugar como lo habíamos, el lugar al que habíamos accedido, y pues que era un desierto, que nos habían dicho que se había inundado hacía 8 años, pero... Era muy remota la posibilidad. Muy remota la posibilidad. Y tan remota la posibilidad como que terminando también el rodaje nos cayó una tormenta eléctrica y hacía 8 años no había llovido y desde eso no ha vuelto a llover. Muchas gracias por tu tiempo, es un placer hablar contigo. Vale, muchas gracias. Para eso que es la plata, para gastársela. Quedé feliz con esta entrevista, neta, y muy emocionado porque estamos haciendo un cine en Latinoamérica
que es de gran Impactante. calibre y no tiene que envidiarle nada absolutamente a nadie. Exactamente. Esto es todo por hoy. Nos vemos mañana porque tenemos que hablar a las 4 p.m. con repetición a la medianoche. Deneta Huérfano, despídete, por favor. Chao, chao. Chao, chao.